¿Cómo le va, Juan Manuel? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien. Bien, y feliz día de la patria. Feliz día para todos. Bueno, justo aprovechando que es el Día de la Patria y hablando de economía política, esto que tratamos de explicar, digamos que la academia oficial hoy se encarga de dividir y que nosotros tratamos de juntar, que es el concepto de la economía política, porque a nuestro entender no hay otra manera de entender la economía si no es con la política. Y tiene que ver con lo que festejamos hoy. Hoy festejamos el 25 de mayo, que es la conformación de la primera Junta Patria. Y en ese entonces, digo, a veces la historia de Villiquen, que se enseña en las escuelas muchas veces, presentan los acontecimientos de mayo como un grupo de jóvenes patriotas con intereses de independizarse de la corona española que tomaron por asalto la casa del Cabildo, en un cabildo abierto, y se hicieron con el poder. Pero lo cierto es que obviamente había intereses económicos detrás de esos acontecimientos de mayo, y muchos dicen que de ahí data la grieta argentina, que en realidad el concepto de grieta también es un concepto bastante pernicioso, porque no explica nada, y lo único que hace es tratar de poner en el mismo nivel de consideración a dos pensamientos distintos. En ese entonces, cuando se forma la primera Junta Patria, se arma una mesa de una determinada cantidad de personajes, no me acuerdo de la cantidad, no sé si unos 7, 8, 10 personas, pero los más importantes en esa junta, hay varios nombres importantes, pero los que marcan las dos líneas de pensamiento son quien queda a cargo de la Junta Patria, que es un coronel, que se llamaba Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra había sido un coronel que había ganado prestigio en la ciudad de Buenos Aires cuando se armaron las milicias para defenderse de las invasiones inglesas en 1808, y ya ese hecho es muy importante porque empezó a mostrar la debilidad de la corona española. De repente vino una invasión inglesa al puerto del Virreinato del Río de la Plata y los españoles no fueron capaces de defenderse, nos tuvimos que defender los propios criollos armados de milicias irregulares. De ahí empieza a crecer esta idea en parte de independencia, darse cuenta que España era débil, y empiezan a configurarse detrás de estas milicias y esta debilidad española intereses de los comerciantes del puerto. ¿Qué querían los comerciantes del puerto? Querían comerciar libremente con cualquier país del mundo, pero en realidad tenían un puerto en particular que les interesaba mucho, que era el puerto de Inglaterra. Entonces se empiezan a encolumnar detrás de este Cornelio Saavedra los intereses portuarios y comerciales de Buenos Aires, que estaban muy interesados en poder exportarle la producción local de materia prima que se hacía en el campo de Buenos Aires e importar la producción industrial que venía de Inglaterra. Y España no le permitía eso, tenía un monopolio del comercio con España. Y después estaban los criollos, en gran parte intelectuales, porque habían familias como la de Mariano Moreno o Manuel Verano, que eran hijos de funcionarios españoles, muchos de ellos ya habían nacido acá, que habían sido formados en la Universidad de Chuquisaca, y habían sido formados por algunos curas, unos curas medio rebeldes, que por alguna razón los habían mandado para América, que les habían mostrado los libros de la Revolución de Rousseau, de Robespierre, etc. Y eran un grupo de criollos que estaban vinculados de otra manera, no tenían esta vinculación comercial con Buenos Aires, habían viajado por el interior de la Argentina para estudiar, habían ido a Bolivia, por el interior del Virreinato, perdón, no de la Argentina, no existía el concepto argentino en ese entonces. Ni Bolivia tampoco. Ni Bolivia tampoco, pero bueno, habían viajado hacia la zona que hoy es Bolivia. Perú, era todo Perú. Era todo Virreinato del Perú. No era Virreinato, era Capitanía del Perú, se llamaba. Claro, claro. Capitanía del Alto Perú. Del Alto Perú. Bueno, y en ese viaje, más esos libros, se habían hecho la idea de que una idea moderna del mundo que tenía que ver con un Estado presente industrial. Y que el Estado tenía que fijar sistemas de incentivos para promover el desarrollo de las industrias hacia el interior del país. Y bueno, cuando se forma la primera Junta Patria, quedan Cornelio Saavedra a cargo de la primera Junta, como presidente de la primera Junta, podríamos decir el presidente de alguna manera en ese entonces, y queda en un cargo menor, pero con mucha importancia, Mariano Moreno, que era secretario de Guerra y departamento de no me acuerdo de qué otra cosa más. Claro, primera grieta de nuestra historia. Claro, y empieza una batalla política muy fuerte, que esto pasó en todas las revoluciones de América, pasó lo mismo, inclusive en Estados Unidos. De distinta manera, pero Estados Unidos también sufre la misma grieta, que es el enfrentamiento entre los intereses industriales
del interior contra los intereses portuarios. En Buenos Aires, en Estados Unidos, perdón, esa grieta se dio entre los industriales y también como acá, con los terratenientes, con la característica en Estados Unidos que los terratenientes eran esclavistas. Que eso es muy importante también entender nuestra economía. No tenían necesidad de un régimen esclavista, porque a veces el problema de la esclavitud no fue un problema que se dio mucho en Argentina, porque el campo nuestro es un campo, o sea, el campo más rico, que es el campo de la pampa húmeda, tiene un régimen de trabajo extensivo, si no me equivoco se dice, que no requiere gran cantidad de mano de obra. A diferencia de los campos, claro, a diferencia de los campos de Brasil, por ejemplo, que tienen la producción de algodón, sí, cafetales, de café, algodón, eso que requiere mayor cantidad de mano de obra, sí. Y eso explica por qué el mercado esclavo se va hacia Brasil, o en Estados Unidos hacia el sur de Estados Unidos. Y en Argentina no pasa esto, en Argentina no tenemos un tema sobre la esclavitud muy importante a diferencia de otros países, por esta particularidad de nuestro campo, no porque los españoles... No porque hayamos sido progresistas. Claro, exactamente. Ni antiesclavistas tampoco, ¿no? Pero bueno, se arma esa grieta ahí y es interesante porque en ese momento, bueno, se definen las dos posiciones. Mariano Moreno trata de ganar la pulseada. Mariano Moreno, la estrategia política que se da es convocar a representantes de las provincias del interior con la ambición de que esos representantes los iban a acompañar en su planteo revolucionario, en su planteo de un Estado realmente independiente de España y de todo otro dominio extranjero. Cornelio Saavedra solamente decía que había que comerciar con Inglaterra y rendirle respeto a Fernando VII, que estaba preso, esperando que se libere. En unas clases conservadoras de Buenos Aires. Y cuando llegan los representantes del interior de las provincias, ustedes traten de irse a esa época, 1810, Mendoza, por ejemplo. Bueno, Mendoza recién escuchábamos en una entrevista que le hace Mónica Borré a Cueto, que es el referente de Filosofía y Letras de Mendoza, en donde claramente habla de también las dos posiciones que hubo en Mendoza, una en contra de esta idea revolucionaria y otra a favor. Se da ese mismo, pero triunfa la idea independentista, triunfa el sector que apoya a la primera junta, pero que apoyan a Saavedra dentro de la primera junta. Que esto es lo importante. O sea, lo que yo trato de explicar es, hay que irse a esa época y entender quiénes eran las familias que participaban de las discusiones públicas. Eran las pocas familias pudientes de Mendoza, o eran funcionarios de la administración pública que eran parte del virreinato, o tenían emprendimientos ricos para la época. Y eran ellos quienes definieron el apoyo a la primera junta, pero apoyaron a Saavedra. Y eso pasó casi en todas las provincias. Cuando llegan los delegados de las provincias, que fue la propuesta de Mariano Moreno, pierde él porque lo terminan apoyando a Saavedra, no defienden su plan de operaciones. Muy recomendable si pueden ponerse a estudiar sobre el plan de operaciones de Moreno, tan vigente como en ese entonces. Y Mariano Moreno se queda fuera del gobierno, lo mandan a una misión a Inglaterra, dicen que lo asesinan en el camino, que fue una operación a propósito. Claro, hace falta tanta agua para apagar tanto fuego. Eso dijo Saavedra. De Saavedra, claro. Sí. Después aparte le mandaron antes que haya muerto, le dio a la mujer de Mariano Moreno un regalo que era como ropa de duelo. Y una carta que le decía que le va a necesitar en poco tiempo. Siempre hubo periodismo de anticipación en este mundo, así que... Sí. Ya era crónica de una muerte anunciada. Ahora, qué interesante rescatarse entonces, y hoy, primero, ¿qué era la independencia? Ahí había dos conceptos de independencia muy importantes. Uno era la independencia de comerciar solamente, que era lo que querían los saavedristas, comerciar libremente con los otros puertos. Y el concepto de independencia de Mariano Moreno, que tenía que ver con una independencia de la comunidad entera, no de comerciar nada más, ser independientes de todo tipo de dominación. Sí, además tenía una concepción liberal del momento que tenía que ver con la Revolución Francesa y era no estar bajo dominio de la corona. Totalmente, de ninguna corona. De ninguna, bueno, a esto me refiero, digo, en las monarquías era haber superado el estadio de monarquías. Claro, pero a los saavedristas no les molestaba tanto la corona inglesa en ese entonces. Veían que la corona inglesa era un poco más pudiente, estaba con más poder mundial, y decían, che, nos conviene ese socio que nos domine esta corona y no la otra. Siendo que habían sido las milicias que se habían enfrentado a las invasiones inglesas. Sí. Claro, Inglaterra era la vanguardia, digamos. Claro.
era el país industrial, porque España, que hay un dato muy interesante para entender la economía de América entera, de la economía política, de esto que hablamos, que es que la conquista de América para España fue su fracaso histórico, porque la cantidad de oro y de recursos que pudo usar de América entera, digamos, conquistó toda América, hizo que jamás se planteara España industrializarse, porque España tenía tanta riqueza que con la riqueza que sacaba América compraba todos los bienes manufactureros de afuera. Es más, se dice que es América y el oro americano el que termina financiando la industrialización del norte de Europa, principalmente Holanda e Inglaterra. De todos modos, es una de las visiones, la visión más revisionista, y que tiene que ver con el 1492 y por qué vienen a buscar, en definitiva, un nuevo recorrido, tiene que ver justamente con que España en ese momento estaba súper militarizada, cuando ya Europa había, digamos, bajado sus niveles de militarización y había empezado a generar producciones más genuinas. Por eso sale España en busca, digamos, tenía tanto ejército y tanta milicia que necesariamente salen a buscar la conquista de nuevos lugares, ¿no? Sí, digamos, todo eso es un todo, digo, hay muchas variantes que explican el fenómeno. Lo que me quería detener es decir que España, producto de la conquista, se atrasa en términos históricos respecto o desarrollo productivo respecto a otros países, y España quedó como un país campesino, un país feudal. No llega al desarrollo industrial, llega mucho más tarde que los demás países del norte, y el oro americano termina financiando el desarrollo industrial de Holanda e Inglaterra, principalmente. Pero bueno, yo quería ahora venirnos a estos dos conceptos de independencia que les contaba. Un Moreno que creía que la independencia tenía que ver con el desarrollo del interior, con tener nuestra propia industria, nuestra propia producción, no depender económicamente de ningún otro país, ni política ni económicamente. Y la mirada de independencia de Saavedra. Justo hoy y hace unos días vienen circulando unas comunicaciones de algunas entidades empresarias. Hay una mesa se ha armado en Córdoba, donde participan cámaras empresarias de todo el país, y el CEME Mendoza, que hace referencia a la independencia. Y dice que hoy festejan el Día de la Independencia y piden retomar los valores históricos y quieren la libertad de comerciar, trabajar y producir. En este contexto donde parece que hemos perdido las libertades, según dicen estos comunicados del CEM y de estas cámaras de... Digo, es un concepto de la independencia o reivindicar el 25 de mayo muy parecido al concepto de independencia que tenían los saavedristas de ese entonces. Sí. Digo, y en realidad que tiene que ver, tiene que ver también con una otra concepción mucho más mercantil y escindida del hombre, ¿no? Totalmente, 100% centrado en el mercantil. O sea, no está el humano integrado en esa concepción. De acá, ahora no sé cuánto tiempo nos queda, pero tratando de hacer un esfuerzo de síntesis, quería traer a colación, en realidad, lo que había preparado. Pasa que la fecha, bueno, no podíamos dejarla pasar, una fecha muy importante para nuestro país. Un informe, en realidad, en gran parte... Hola. Sí, Juan Manuel, se nos perdió su señal. Estamos hablando con Juan Manuel Gispert sobre economía política y estamos repasando el 25 de mayo. Sí, ahora lo volvemos a escuchar porque se perdió su señal. Ah, sí, se desconectó internet. Ahí está. Bien. Bueno, lo que estaba, no sé hasta dónde me escucharon, pero estaba contando que había una nota muy buena de Nicolás Aroma, un economista mendocino, sacó una nota en Los Andes, donde hace referencia a la crisis que tiene Mendoza actualmente. Le digo porque usted, y discúlpeme que le interrumpa, hace mención a Los Andes, en realidad apareció en otro medio que se llama BBL y apareció en otro medio. Lo de Los Andes me parece que fue posterior. Nicolás Aroma, que es un referente del peronismo en economía, ¿sí? Claro, es parte del equipo económico del Partido Justicialista. Él hizo ha hecho un informe, pero en el Diario Los Andes publicó una nota de opinión vinculada a ese informe. Que que les menciono, sí, sé que también publicó parte de ese informe en ese otro periódico o portal digital.
Bien, y esto lo vinculo también con el informe del SEM, que no es casual que por eso mencionaba recién al SEM y su declaración del 25 de mayo y la mirada que se tiene en la economía, porque el SEM también publicó en abril su informe, ya cerrando el informe del 2020. El SEM, que es algo a destacar para mí del Consejo Empresario Mendocino, es un gremio empresario que actualmente representa a empresas de empresarios mendocinos. Tengo entendido que no hay empresas extranjeras en el SEM, y han armado un equipo técnico que produce un documento, no sé si trimestral, mensual, no tengo noción de la periodicidad que lo sacan, pero bueno, se ha transformado en una referencia de publicación de información de Mendoza, que a veces es muy pobre. Mendoza tiene el DELE, que produce mucha información interesante, pero hay poco análisis de esa información. No, lo que produce la DELE es datos, en realidad. Es datos, exactamente. Hay que traducirla después, claro. Exactamente. Y lo que hace el SEM en este caso es una interpretación también de los datos provistos por la DELE. Sí, y esto tiene que ver con la economía política. Digo, el SEM se tomó el trabajo, digamos, un grupo de empresarios mendocinos construye una entidad gremial empresaria y produce un centro de información dentro del SEM que produce un documento que ya tiene tanta trayectoria que se ha transformado en una referencia. Digo, siempre se está atento, por lo menos en el ámbito de la economía mendocina, sobre los datos que presenta el informe que presenta el SEM, y tanto así que han logrado influenciar a la política mendocina. O sea, el informe del SEM también, los funcionarios de los ministerios de Hacienda, de Economía, siempre están atentos a los informes del SEM, y algo para mí a destacar, y creo que es lo que falta en Mendoza, falta más trabajo de ese tipo, pasa que con otra mirada. Bueno, ¿qué dice Nicolás Aroma en esta nota tan interesante que sacó el Diario Los Andes, que es muy importante para leer hoy? Es que Mendoza, en este contexto de crisis, no tuvo, crisis económica producto del COVID, no tuvo herramientas fiscales y financieras para paliar la crisis. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que habíamos puesto en números la diferencia entre lo que es el Mendoza Activa, que es el principal programa del gobierno para la crisis del COVID, versus todos los programas nacionales? Sí. La diferencia era abismal. Sí, sí. Es casi insignificante lo que hace el programa Mendoza Activa para la economía. Frente a lo que ha puesto la nación, claro. Claro, y la verdad que estos contextos de crisis son momentos donde los estados expanden su déficit fiscal, porque es la única forma de salir de una crisis de esta naturaleza. Digo, Chile, que es un país que siempre se le usa de ejemplo de austeridad fiscal, expandió un 10% su PBI para financiar la crisis. Sí. Bueno, Mendoza no tenía recursos para hacerlo. ¿Por qué no tenía recursos Mendoza? Porque teníamos un compromiso de pago de intereses de deuda tan grande que no pudimos sacar plata para... Claro, no se puede destinar a paliar la crisis porque tenemos que pagar los intereses de la deuda que fue tomada exactamente en donde la gente del SEM aplaudía con los pies. Exactamente. Y ahí ya vamos al SEM. Datos de Mendoza. Mendoza, en 2019, desde el 2015 al 2020, creció su desempleo un 100%. La Argentina un 14%, en el mismo periodo. El stock de deuda mendocino se multiplicó por 5 en ese periodo, de 2015, digamos, final de 2015 hasta la fecha, y el PBG de Mendoza cayó un 4,8%, más el 2020 que cayó un 10%. O sea, entre el gobierno de Cornejo, cayó un 4,8% el PBG de Mendoza, y el PBG durante el 2020 solamente cayó un 10%. Bueno, ¿cuál es la situación? Tenemos una crisis financiera y económica de Mendoza tremenda y tenemos el doble desempleo de hace 5 años. Y ahora vamos al informe del SEM y su concepto de la independencia y las libertades, ¿Qué dice el SEM frente a esto? Que presenta el informe, y parte de ese informe es lo que usa Nicolás Aroma para su trabajo. El SEM destaca y pone el acento en el ordenamiento fiscal que hizo Cornejo, que es cierto, digamos, desde el punto de vista estrictamente fiscal, logró bajar el déficit primario del Estado. Es decir, que los ingresos que tienen, o sea, el déficit que genera los recursos operativos sobre los gastos operativos. Los gastos corrientes. Los gastos corrientes, perdón. Ahora bien, ¿qué pasó en ese interín? O sea, Cornejo logra mejorar las cuentas fiscales, principalmente por bajar el costo de personal, porque
hizo un programa de retiros anticipados del gobierno, no contrató personal nuevo. Sí, pero espere, porque me voy a tener un minuto acá, sí. Porque lo hablábamos ayer con Emilio Vera Sousa, que ya también está al aire y en cualquier momento participa. A ver, esa transferencia de recursos, yo le voy a poner un ejemplo, la empresa de aviación de Mendoza, que no recuerdo cómo se llama, ¿sí? Que eso que era parte del Estado, ¿qué hizo? Se hizo una sociedad anónima y obviamente que no es el personal que antes figuraba como planta de personal del Estado, pasó a ser planta del personal de esa sociedad anónima, ¿sí? ¿Qué es lo que ganó Mendoza? ¿Qué ganó Mendoza con eso? Bueno, entre otras cosas, pagar el IVA y entrar en un régimen que no tiene que ver con los estatales. Ahora, ¿es verdad eso de que se quitó el Estado el costo encima? No. ¿Generó alguna mejora para Mendoza? De ninguna manera. Bueno, estas son las fórmulas que es la que están haciendo ahora con el tema de Vale, con el tema que ahora se llama PCR o PRC. Ariel, te interrumpo y te haré más. O sea, Cornejo hizo el lema de que él hizo un programa de retiros anticipados, que es verdad que hizo el programa, pero el porcentaje de gente que se retira es muy escaso, o sea, no es realmente eso. Después hizo esas maniobras que tienen en el fondo para, digamos, estoy convencido que la finalidad de esas privatizaciones de servicios públicos tienen que ver con, bueno, finalmente privatizarlas, porque en realidad transforman en sociedades anónimas. Sí, privatizarla, pero el único que la contrata es pero privatizarla con un sentido absurdo, porque eso, el único contratante que tiene esa empresa, ¿sabe cómo se llama? Estado Provincial de Mendoza. Sí, pero empiezan a pensar en la participación de privados, y está paralizada ese servicio de los aviones de antigranizo. Hay un, bueno, no es capítulo de esta exposición, pero otro lo charlamos mejor. Ahora tenemos una licitación del parque, para el mantenimiento del parque, donde también ya hay recursos asignados a Mendoza y han hecho una licitación de 16 millones de pesos mensuales para mantener el parque de San Martín. Y el mismo proceso. Pero el punto es que Cornejo no es porque despidió gente o sacó gente del Estado o contrató menos gente. Lo que hizo Cornejo fue ajustar los sueldos por debajo de la inflación. Entonces, el ajuste fiscal que Cornejo consigue, ese equilibrio fiscal, en gran medida está explicado por una pérdida tremenda del poder adquisitivo de los empleados estatales de Mendoza. Sí, y que esto repercute en el consumo y repercute en general, digo, para hacerla corta, ¿no? Exactamente. Y en un contexto de una crisis del PBG que cayó un 4,5%, que duplicamos el desempleo en Mendoza, el gobernador de ese entonces hacía gala de haber bajado los sueldos de los empleados públicos y hacía gala de haber bajado la planta de personal de la provincia de Mendoza. Y el SEM, que acá quería ir, esta mirada del Consejo Empresarial Mendocino, festeja esta austeridad fiscal de esta época, porque parten del principio de que a menor gasto del Estado, esto significa menor impuesto, y si hay menos impuestos, esto significa que los empresarios van a poder invertir más y Mendoza va a crecer. Sí, o hay que haya mayor rentabilidad, cosa que no necesariamente se hace. Y yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse. Digo, ¿realmente son los privados los que van a lograr estas mejores inversiones en Mendoza? ¿Solamente los privados? ¿El Estado no tiene una función de asignación de recursos y de fijar nortes estratégicos para provincia? Es una pregunta que hay que hacerse. Y después y el SEM, en esta búsqueda de justificar el achicamiento del Estado para bajar los impuestos y mejorar la rentabilidad de las empresas, tiene una otra trampa en sus informes, que es la medición del tamaño del Estado. Ellos dicen, el tamaño del Estado lo miden. ¿Cuánta recaudación hay por impuestos sobre el tamaño del PBG? O sea, ¿qué porcentaje representa lo que se cobra en impuestos del PBG? Mendoza supo estar en un 15%, allá por el 2005, que representaba el 15% de los impuestos del PBG, y hoy estamos en un 23%. Llegamos a estar casi en el 25% en el 2015. Pero en realidad lo que pasó no fue tanto el aumento de recaudación de impuestos. Lo que se cayó fue la economía. Claro. O sea, el denominador es el problema. Bueno, Juan Manuel, se nos agota el tiempo, absolutamente interesante. Como usted sabe, tiene las puertas abiertas, de muchas gracias y, como siempre, muy nutritivo su informe. Y luego vamos a tratar de desmenuzar exactamente este informe y los datos que provee la DELLE, por supuesto.